¿Cómo estás, Aldo? Buenas tardes, gracias por atendernos nuevamente en vísperas del Día Internacional de la Mujer, una visita muy importante y muy esperada en nuestra ciudad. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, acá la tenemos a Estela Maris Sístola, que es una gran conferencista nacional, internacional, que aborda las problemáticas de género y los derechos humanos, así que es un placer recibirla acá en la ciudad y bueno, presentárselas también. Mujeres del siglo XXI, Estela Maris, bienvenida Ramírez, un gusto. Sé que ha estado muchas veces aquí asistiendo a bomberos, a nuestros servidores públicos. Es un tema ser bombero también en esta sociedad, ¿no? Es un tema muy importante y las comunidades tienen que aprender a conocer y a acompañar a sus bomberos, claro, porque es mucho lo que ellos dan, no nos olvidemos que es un voluntariado. Y las consecuencias que quedan en ellos, naturalmente, cuando tienen que atender casos muy diversos, ¿no? Porque ya no solamente apagan incendios los bomberos, atienden en muchos accidentes de tránsito, están en contacto con personas que justamente no se encuentran en esa situación en el mejor momento de su vida. Exactamente, y por eso mismo lo que yo he trabajado muy seguido con ellos ha sido todo lo atinente a psicología de la emergencia, porque soy psicóloga y me ocupo específicamente de eso dentro del área de mi elección, porque claro, eso es lo que yo elegí. Y hoy viene a hablar de las mujeres del siglo XXI. Cuénteme cuáles son las características de una mujer del siglo XXI. Las características de una mujer, el desafío que una mujer tiene que afrontar dentro de este tiempo que nos toca vivir, indudablemente que es la impronta de la violencia. La violencia marcada a nivel social, a nivel económico, a nivel individual, a nivel familiar y, por sobre todas las cosas, la violencia de género. Y más de una vez no sabemos qué herramientas tenemos como para podernos fortalecer frente a todo eso. Entonces, un poco la charla de hoy tiene que ver con esto, cuáles son los desafíos que tenemos como mujeres y entre mujeres, cuál es el mensaje que debemos construir hacia la sociedad, cuál es el mensaje que tenemos que dar a la comunidad como para que entiendan que esto no es en contra de nadie, sino a favor de la vida, a favor del crecer, a favor del ser, que cada mujer tiene en sí una potencia, una fuerza muy grande y que muchas veces por esa cultura patriarcal se ha sentido sometida, sojuzgada, desvalorizada y bueno, hacer que ella florezca, que ella crezca, es una forma también de cambiar todo esto tan tremendo que es convivir permanentemente con la violencia. Es una patología del siglo XXI. Yo pensaba, cuando mi abuelo tenía 20 años, el 144 no existía, pero no sé si porque no había violencia en aquella época, o la había y no se sabía, porque no se difundía, porque había medios, el mundo ha cambiado también. ¿Es un mal antiguo o es algo del siglo XXI, es una patología moderna? No, la mujer fue sojuzgada Siempre, desde los orígenes y justamente en esta experiencia que contás de tus abuelos, de nuestros antepasados, la postura era justamente el silencio, la abnegación y creer que el amor romántico era justamente esto de soportar y de tener que funcionar como la base de todo y que por eso nada podía decir, nada podía expresar y era preparada desde chiquitita para que cumpliera con ese rol. De a poco todo esto fue cambiando, fue poniéndose el acento como persona, como ser humano, como mujer y descubrir de que había cosas que estaban funcionando mal. Y allí, claro, y ahí es cuando empieza a surgir y aparecen todos estos reclamos, todo esto querer paridad, querer equidad, querer igualdad, y bueno, surgen estos movimientos tan importantes que en 15 años han marcado una bisagra en la historia. Y estamos en un momento histórico muy importante respecto a lo que es la mujer. ¿Quién es responsable, Estela Maris, de esta violencia? ¿El hombre exclusivamente? ¿O hay otros factores que contribuyen justamente para que sea un problema terrible, ¿no?, en esta época actual? En la cultura del patriarcado no sufre únicamente la mujer, sufre también el hombre. Han sufrido ustedes con una estigmatización, por ejemplo, que el hombre macho no llora, y eso costó
la represión de los sentimientos en el hombre, la dificultad para poder expresarse emocionalmente. Es decir, que no hay un único responsable. Claro que las cosas fueron dadas como sometimientos acordados de generaciones en generación, y por eso yo hablaba de lo que implicaba el amor romántico como una estructura de acuerdos en el que la mujer calla y el hombre dispone. Pero bueno, justamente cuando todo eso fue empezando a tomarse conciencia y a darse cuenta de las dificultades y de los grandes sufrimientos, porque acá hay algo que es como que no se registra. La violencia no es únicamente y nada más que el golpe que puede aparecer en una mejilla. Física, es emocional. Es todo eso y produce un gran dolor moral, un gran dolor emocional. Entonces eso es lo que empezó a aparecer y a legitimarse como que no estaba bien, a decir basta, esto no puede ser. Y hoy por hoy no nos olvidemos que en nuestra amada patria muere una mujer cada 30 horas, que en estos 2 meses tenemos 47 femicidios. Es una cifra altísima. Entonces, todo esto de ponerlo sobre la mesa, de no esconderlo más debajo de la alfombra, creo que es lo que nos va a llevar también a un cambio, a una toma de conciencia, a una actitud tanto del hombre como de la mujer distintas. Claro. Todo lo que se oculta no se resuelve, esto es indubitable, ¿no? Es así. Exactamente, ¿no? Exactamente. Pero eso falta mucho, Estela Maris, por hacer todavía. Falta mucho y bueno, los compromisos se van sumando así. Ustedes tienen una municipalidad que responde desde acciones concretas a todo esto. Hay otros lugares en donde ni siquiera se lo plantean. Por eso digo, es un proceso. Y como todo proceso, hay una clave, que es sostenerlo en el tiempo. Porque si yo hoy empiezo y aparece una dificultad y bueno, lo dejo, no lo continúo, demás, cae todo de nuevo. Entonces es un compromiso de la gente que está hoy acá, que es mucha dentro de esa sala, pero es también lo que van a hacer ellos una vez que lleguen a su casa, a su trabajo, a su familia. Es decir, cómo vamos replicando y sostenemos todo esto en el tiempo. Los casos que se conocen son los que se han denunciado. Debe haber muchos casos que existen y que no sabemos, porque la mujer sometida no se anima siquiera a contárselo a alguien, ¿no? Entonces, por suerte en Ramírez contamos con un equipo interdisciplinario contra la violencia, que usted recién acaba de conocer a una de sus integrantes. Y yo pensaba, mientras charlaba con usted, a lo mejor es importante que dejemos un mensaje hoy a alguna mujer golpeada que nos está escuchando quizá, y que no ha podido venir acá porque el marido no la dejó, justamente, ¿no? ¿Qué le decimos? ¿Qué se hace? ¿Dónde se denuncia? ¿Dónde se recurre primero? Bueno, los canales, el protocolo de acción, de actuación que tienen acá en el municipio yo no lo conozco, pero indudablemente que deben de tener desde Defensoría, desde un juzgado de familia, desde la misma municipalidad con su equipo interdisciplinario, desde la docente en la escuela, digamos, todas las vías de pedido de auxilio valen, sirven, y ahí es donde hay que acudir. Después, entre esas interinstituciones se van comunicando como para llevarla efectivamente al lugar a donde tenga que estar para esa protección. Pero lo que importa es que sepa que no está sola. Y activar el mecanismo, alguien se va a ocupar, ¿no? Que no está sola, exactamente, y que justamente que esa red que conforma el municipio con las otras instituciones es una red que la va a sostener. Pero el primer paso es el más difícil y es el que hay que dar. Feliz día. Gracias, gracias y un muy feliz día a todas las mujeres de Ramírez y gracias por esta oportunidad de estar con ellas.